Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. Bienvenidos a un nuevo programa de Plano Cinéfilo News. Pues esta semana tendremos un programa un poquito interesante para los fanáticos del ocultismo y también noticias relevantes de esta semana y también la celebración de los Oscars que van a ser el domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, la ceremonia que va a ser conducida por Jimmy Kimmel por tercera vez consecutiva. Pues ahora vamos con las noticias más recientes del mundo del cine y de las series, y una de esas noticias tiene que ver con The Last of Us, que este domingo también se estrena el final de temporada de esta increíble serie protagonizada por Pedro Pascal, y que esta vez este capítulo será de menor duración, ya no va a durar tanto como los anteriores, sino que esta vez va a tener una duración de 44 minutos, así que es una de las cosas como que más importante y que los fanáticos están esperando, porque bueno, ya vamos a ver qué ocurre en la vida de estos increíbles personajes. Además de recordarles que en Latinoamérica este episodio se va a estrenar una hora antes que en Estados Unidos y va a ser un estreno como especie de simultáneo con los Oscars, así que hay que decidir si vemos los Oscars o vemos The Last of Us. En mi caso yo voy a ver los Oscars porque soy más fanático de esto, de estas premiaciones, porque además de fanático del cine he seguido los Oscars año tras año. Pero lo más importante es que The Last of Us va a quedar guardado el episodio en HBO Max para los que no puedan verla en HBO, el canal por suscripción. Y otra de las noticias es que Sony está desarrollando una serie animada de Messi, obviamente con toda esta euforia, ¿no?, que hubo en el Mundial del año pasado y que Argentina fue el campeón. Pues Sony se unió con Messi para poder desarrollar esta cinta que nos va a mostrar y nos va a contar la historia de este niño mientras enfrenta obstáculos en su viaje para convertirse en futbolista a través de una especie de videojuegos. Así que yo creo que está súper interesante esta idea. En otras noticias, o bueno, no es una noticia, es más como que un recordatorio, y es que Todo en Todas Partes al mismo tiempo llega a los cines de Venezuela el día de hoy. Esta cinta que cuenta con 11 nominaciones en los Oscars de este año y que bueno, yo creo que es una de las más fuertes candidatas a llevarse el premio en la categoría de mejor película, así que ustedes no se la pueden perder. Ya está disponible en todas las salas de cine a nivel nacional y pueden consultar su complejo de cine favorito para ver los horarios y la programación que tienen con esta película. También, aprovechando la oportunidad, debo recordarles que hace unos días también se estrenó en Venezuela la cinta La Ballena, protagonizada por Brendan Fraser y dirigida por Darren Aronofsky. Esta cinta pues nos habla sobre un profesor llamado Charlie que sufre de obesidad mórbida y que necesita en algún momento reivindicarse con todo lo que ha hecho en su vida y además recibir el apoyo de su hija, que bueno, no la ha visto durante mucho tiempo por cuestiones amorosas. Sí, fueron por cuestiones amorosas. La cinta está increíble. Es larga, es una película larga, pero creo que reflexiva al mismo tiempo, porque las personas, bueno, los que estábamos viendo la película en la función de prensa, que obviamente muchísimas gracias a Mundo de Película por la invitación, me gustó muchísimo pues la caracterización de Brendan Fraser como Charlie. Además de que yo creo que el trabajo actoral que él hizo dentro de esta película es impresionante. Nunca antes habíamos visto a este actor en un papel tan fuerte como lo es Charlie. O sea, es algo de otro mundo lo que vimos. Además de que me gusta que los actores pues en cierto momento de su carrera tomen este tipo de riesgos, porque realmente son riesgos, y que se atrevan a interpretar un personaje tan importante para la vida, ¿no? Porque son cosas que ocurren en la vida real. Esta cinta está basada en una obra de teatro. El autor de esta obra también sufrió de obesidad mórbida y tuvo estos diversos complejos, obviamente no tan crudos como lo refleja Charlie en la película, pero creo que eso también hizo que la cinta se volviera realista, porque de cierto modo, a pesar de que proviene de una obra de teatro, también está basada en hechos reales, porque es como un reflejo de la vida de este escritor. A mí me gustó muchísimo. Además, Brendan Fraser ha arrasado con toda la temporada de premios. Creo que le ha ido muy bien. De hecho, hace unos días se llevó el SAG Award como mejor actor por esta película.
La cinta está nominada en la categoría de mejor maquillaje, porque el maquillaje es impresionante, la caracterización de Charlie y también como que la ambientación, ¿no?, de donde se desarrolla la historia está muy bien cuidada. Además de que el diseño de producción, la fotografía, la banda sonora, o sea, todo es perfecto. Y hay una escena, que yo creo que con esa escena Brendan se tiene que llevar el Oscar, porque es una escena donde las emociones, o sea, son complejas. Tú como espectador te sientes inmerso dentro de la película y a la vez como que sientes todo lo que está pasando Charlie y toda esa frustración que ha tenido a lo largo de su vida. Es súper impresionante. Esta cinta es de A24, un estudio que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años. Y yo creo que La ballena es una cinta que todos tenemos que ver para que, bueno, reflexionemos sobre este tema. Y también como que nos quitemos esas especies de tabú que en cierto momento en la vida tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la obesidad, en el caso también se aborda el tema de la homosexualidad dentro de la película. En el caso de las creencias, como a veces somos muy fanáticos de una religión y a la vez esa religión nos afecta. En la película también se habla de esa relación disfuncional que a veces tenemos los padres con los hijos. Y yo creo que eso es súper impresionante. Además que el tema fue tratado con muchísimo respeto, no es una ofensa a nadie. Y de hecho, por este motivo, también Brendan Fraser fue objeto de críticas. Por ejemplo, se le cuestionó muchísimo que el director de la película hubiera elegido a Brendan Fraser y no una persona realmente que sufriera estos complejos o de obesidad mórbida. Y esto de verdad como que ha generado una especie de debate interesante en redes sociales, porque obviamente no se hizo desde una ofensa, sino desde el respeto. Pues mostrar esta historia en la pantalla grande, y además de que este es el momento, yo creo que este es el momento crucial para que estas historias de verdad lleguen a muchísimas personas y ya se vayan quitando esos complejos que a veces tenemos como seres humanos. Bueno, chicos, eso en cuanto a noticias, en cuanto a reseñas, y recuerden que todo en todas partes al mismo tiempo ya se encuentra disponible en cines. Al regreso vamos a estar hablando del mundo del ocultismo, de películas que tienen que ver con la magia negra, un poquito con la brujería, pero de verdad que va a estar interesante el programa, además de que nuestra productora hoy se decidió que va a estar delante de las cámaras porque ella es la especialista en este tema, y vamos a hablar de una película que a mí me gustó muchísimo, que es Hocus Pocus. También tenemos cintas como Jóvenes Brujas, Hechizo de Amor, y también hablaremos de Sabrina, una serie de Netflix que fue cancelada por la plataforma de streaming, pero que también está interesante, y también de Brujillizas, que es una película que todos veíamos en las tardes en Disney Channel. Así que vamos a una pausa comercial y al regreso continuamos con más de Plano Cinéfilo News. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales activas y pueden comentarnos todo lo que ustedes quieran a través de ellas. Ya venimos. Chicos, y estamos de vuelta con más de Plano Cinéfilo News. En esta oportunidad, bueno, como les había asomado en la parte anterior, vamos a comenzar a hablar sobre el tema del ocultismo. Y qué mejor que Luisana Margarita, que ya forma parte del programa, y nuestra productora, que por primera vez ella decide aparecer en cámaras porque ya no le tiene miedo a las cámaras. Nos hablan un poquito sobre este tema. Y comenzamos también a hablar sobre Hocus Pocus, que es una película súper increíble de Disney, que ya tiene secuela y que esperamos una tercera entrega. O sea, Hocus Pocus para mí, quiero que nunca se acabe. Entonces, bienvenidas, chicas, al programa y comenzamos a hablar entonces de todo este tema interesante. Es verdad, o sea, si venimos a hablar un poco de Hocus Pocus, es un tema primero infantil para esa época, porque se veía muy infantil para esa época. Y además creo que fue una premiere un poco extraña, porque no salió en temporada de Halloween, sino en temporada de verano, junio, por ahí. Y eso chocó un poco. Pero no sé realmente qué tenga que ver con la magia todo esto, qué tan real sea. Aquí la experta presente. Vale. Bueno, muchas gracias, muchachos, por dejarme participar el día de hoy acá con ustedes. No es que no lo habíamos dejado, ella no quería participar. Yo realmente formo parte de la producción allá atrás con Aníbal y los que nos vemos en cámara. Y que pero nos vemos en TikTok. Sí. Y me encanta más la parte de donde no tiene que verse mi cara. Y decidí el día de hoy participar en Jueves Mágicos. Y sí, hablando de Hocus Pocus, tiene algo que ver. Yo supongo que tiene algo que ver porque era otoño
Y Sí. en el otoño, Sí, ya ya- llegando. Ya hay vibras, ya hay vibras. Ya llegando el día de las brujas por ahí, entonces supongo que sí tiene algo que ver con el tema de Del llegando el día de ocultismo, brujas. Ajá. Y bueno, con la primera película de Hocus Pocus y la intención que yo supongo que quisieron colocar fue el hecho de que siempre se ha dicho que las brujas comemos niños o que son una especie de cosas horribles que pasan Exacto. y el temor que se le tenía en ese momento a las brujas. Entonces era como una homenaje A esa a época esa de las tendencia que brujas. se le tenía a las brujas, que en vez de verse como un ser humano normal y ser un ser humano normal, como tú, como yo y como todos, La pone como un monstruo. ajá, quisieron hacer eso. Y el tema de la brujería en esa época, e incluso hasta ahorita, Hasta ahorita. ha sido un tabú Un tabú, exacto. En tanto muchos aspectos. en Latinoamérica como en todos los aspectos. Entonces, De hecho, a mí me gustó mucho cómo trataron de lidiar con la época de brujas, la quema de brujas, como lo pusieron. Sí. Fue delicado, es un tema muy Es delicado. un Sí. tema delicado, pero aquí como que lo pusieron un poquito más infantilizado. Sin embargo, es un tema que, bueno, es algo Hace que ocurrió alusión en Estados a- Unidos. Ajá. En la época de 1600. Por Sí. ahí, sí. Por ahí. y se metieron muy bien. Hizo con- muchísima como que alusión, ¿no?, a todo este tema. Y creo que es sumamente importante también como las actrices representaron a estas brujas, que en algún momento, aunque uno los ve como que, bueno, son algo burlistas y todo ese tema, Un poquito cómicas. un poquito cómicas, en realidad reflejan lo que realmente podemos observar cuando vemos la historia de cómo surgió la brujería en realidad. Exacto. Por ejemplo, Bien. Salem es un tema, Salem, exacto. Salem es un tema y además un estado un poco delicado por el simple hecho de que está rodeado de pura brujería. Sí. Uno pisa Sí. Salem y eso es bruja por todos lados. Y Homenajes fue- también. Fue uno de los lugares donde se descubre la brujería. Uno de los Ujú. principales Salem. lugares en donde se descubre esta clase de magia. Ahí no sale la bruja de Blair, de ahí de Salem, no sale. No recuerdo. En esta película. Ajá, no recuerdo, no sé si sale en esta o en la segunda, pero En la segunda, no exacto. recuerdo muy bien. Pero algo que me gustó mucho es que en la primera película todo el mundo pensaba que ellas trabajaban con el demonio y todo el demonio. Y en la segunda película aclaran Que no. que era estrictamente con la madre Hécate, y fue muy muy positivo y Sí, me sí. gustó bastante que aclararan ese punto, porque en la película sí resaltaban que no eran con el demonio, Ajá. pero nunca decían nada, solamente mencionaban la madre, no sé qué, bla bla, Ujú. y a lo mejor también era por el momento de las grabaciones de la película. Sí. Eran que- otros tiempos. ajá. Eran otros No tiempos. era un espacio así tan seguro como lo hay un poquito más ahorita. Sí. Que hay Donde más ya la temas. gente no tiene esa especie de tabú tan fuerte como lo tenían en esa época. Además de que hablamos de generaciones sumamente distintas. Ujú. Y otra cosa que me encantó totalmente es el hecho de que sacaron la segunda película y ellas no murieron. O sea, Exacto. mostraron Me que gustó en la muchísimo primera no mueren y en la segunda tampoco. O sea, como que su magia tiene el poder De y la seguir. intención de seguir. Porque en muchos libros de brujería y muchas personas que me han explicado lo que es la magia y la brujería, explican que los espíritus de una bruja nunca mueren. Y si tú eres bruja en esta vida, es porque en otra vida fuiste bruja o llegas de un linaje de brujas Exacto. y estás aquí para hacer. Según se dice también de que las brujas que fueron quemadas en esa época, la quema de brujas en 1600, como dijo 1600, Eduardo, ujú. quizás no dejaron hijos, pero sí reencarnaron Ujú. en familias que no han sido de linaje de brujas, pero surgen natural. Sí, entonces eso fue una conmemoración muy linda a lo que se dice del alma de una bruja. De hecho, un ejemplo claro, ya saliéndose un poquito de Hocus Pocus, es cuando, no sé si vieron Merlina, la serie, hay una parte en donde hay como una especie de bruja que existió en la época de 1600 y en esta oportunidad pues aparece Merlina, o sea, es la misma cara, es Woody, como si hubiera Woody, ¿no? reencarnado, Woody, ajá, es como si hubiera reencarnado en Merlina. Y eso también es interesante, Sí. cómo lo están tratando ahorita de un tema tan complejo, pasaron a ponerlo un poquito más fácil, pues, y más abierto al entendimiento del público.
Otra cosa que también me gustó en Hocus Pocus, o que se supo resaltar bien en esa película, fue el hecho de la magia negra. O sea, si haces el mal, va a salir algo mal siempre. Ok. Porque en la primera película, ellas querían vivir y comerse a los niños para vivir. Ujú. Y es un rito muy feo. No lo hagan en casa. No sé qué, no. Y que no. Pero esa era su intención, o sea, su intención de querer vivir y no aprovechar ese momento, esa oportunidad que ellas mismas se dieron al momento de ahorcarse, Ujú. que fue una maldición que perduró, y por eso es que su alma Y sigue reencarna. perdurando. Ajá. Por eso es que su alma reencarna, porque ellos hicieron una maldición y su alma llega otra vez a través de esa maldición, y en vez de disfrutar el día, lo que hicieron fue desaprovechar, queriendo más de lo que se podía. Y llegamos a esta segunda película en donde nos muestran Una faceta distinta Ajá. a nuestras brujas favoritas, ¿no? A las hermanas Sanderson. A mí me gusta incluso mucho el nos tipo de- demuestran el cómo es tan importante la lealtad entre familias Entre y familia. entre mujeres de la magia, Ujú. porque en la magia es súper importante la unión entre mujeres. Ujú. O Esto sea, se ve mucho en el resto de las películas que vamos a hablar Sí. el día de hoy, de hecho. De hecho, por eso es que toco el tema principalmente. porque- Recuerden que ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La mujer, exacto. ¿Verdad? Qué interesante esto. Y hoy tenemos puras películas que son las fuerzas Lideradas de de la mujer. mujeres. Protagonizadas Así por las femeninas. Realmente, a mí Hocus Pocus, la 1 y la 2, creo que, o sea, si crecimos viendo la primera película, esta segunda entrega es para nosotros, pues Es ideal para increíble. nosotros. Obviamente, la primera entrega yo creo que es un poquito más madura que esta segunda entrega. Yo creo que también por el formato y donde se estrenó. La primera se estrenó en cine, la segunda se estrenó directamente en la plataforma de streaming Disney Plus. Pero creo que hay esa variación, ¿no? También ese crecimiento de los personajes. Me gustó que volvieran las Sanderson originales y que además, bueno, Sarah Jessica Parker, Beth Reader estuvieron increíbles con la interpretación de su personaje. Súper. La a mí me misma gustó. conexión que tuvieron en La la misma primera. conexión que tuvieron en la primera Conexión. entrega. Me encantó, o sea, me encanta mucho el hecho de que en la primera película eran súper unidas. Ujú. Y siempre se mantuvo esa unión a pesar de que una de ellas quiso tomar el poder, Sí. porque ella siempre fue la líder y a lo mejor ella no pensó nunca que tener el poder ella sola iba a tener esa repercusión A o ese opacar. karma que Claro. hubo en ese momento, que tuvo que irse con todos sus hermanos porque si no iba a quedar ella y ellas se iban a ir. Y Bueno, eso y me que lo gustó aplicaran. mucho. Ajá. Ajá. Por ejemplo, también tenemos el hecho de que dejaron como linaje, a pesar de que no eran sus hijas, las niñas que estaban en la segunda niñas. película, son como un reflejo de ellas mismas. Ujú. Hasta los colores son iguales. Y es un reflejo de cómo cambia la magia también. Ujú. Porque pasa de magia oscura, perversa, de comer niños para la juventud y la belleza, a Magia una verde. magia más tranquila, de plantas, Magia verde. de ayudar, de protección. Me De encanta ayudar. mucho el hecho de que se van al bosque a hacer un ritual de cumpleaños, que Ujú. llevan sus piedras, se De conectan hecho- con la de hecho, naturaleza. sí, como que investigamos más sobre el tema de cómo surge el tema de la brujería en el año 1600, pues esa era la idea principal. No es que eran unas personas malas. De hecho, en ese entonces no había el desarrollo tecnológico como para decirte, mira, hay esta medicina, hay esto. Exactamente. No existía eso. Y ellos curaban a las personas mediante plantas. Ajá. Y eso es sumamente importante que se rescate en la actualidad para que se vaya quitando ese estigma de Esa que las idea. brujas son unos monstruos, de que las brujas son lo peor. Y por eso es que yo creo que están haciendo este tipo de películas para reflejar de una manera muy distinta a lo que ya tenemos ya guardado en nuestro cerebro, de que las brujas son malas. Ahora Es no, que ahora es otra faceta muy Es distinta. que eso es lo que Ajá. me refiero con el inicio que doy al principio del programa, porque en esta faceta de Hocus Pocus es muy lindo el cómo reconocer a una Sí. bruja como persona en su segunda faceta de mira, por esto es que ellas se vuelven brujas, por esto es que pasan estas cosas, porque, o sea, ellas se vuelven brujas porque ya no se quieren casar. Sí. Ujú. Entonces se van al bosque porque las agarran porque piensan que son brujas, y en ese momento ya no tenían nada que ver con la brujería. Sí hacían sus cosas medicinales y todo, Ujú. pero no tenían nada que ver No, con y la si venimos brujería. al caso del contexto histórico en esa época, Sí, era también. mucho la religión, mucho Ujú. fanatismo, mucho machismo, misoginia, Sí. todo eso tiene que ver. Y de hecho,
vuelvo y repito, el día de ayer estábamos conmemorando toda la lucha que se ha hecho a través de los años. Sí. Lo que pasa es que con Hocus Pocus, las Sanderson quisieron hacer como una manera de venganza hacia su pueblo. Y eso también es entendible porque en esa época hubo mucha persecución por estas mujeres, pues que las perseguían porque decían no, que es brujería, que eso era antidios, o sea, un montón Entonces de cosas complejas. Yo supongo que en ese momento ellas no tuvieron como una guía. Sí se les explica que no se debe hacer el mal porque la persona que les entrega el libro les indica siempre manténganse unidas y traten de no hacer magia negra. Pero no tuvieron como una guía o un ensayo y error, entonces siempre les fue muy bien con la maldad. Con la maldad, entonces que con si se te va con bien, ¿por qué no hacerlo, no? Exacto. Entonces, me gustó mucho que al final de la saga terminan con, mira, estas son las consecuencias de todo, y hasta incluso el mismo libro les da la espalda, a pesar de que eso me gustó muestra. Y me gusta la parte emocional que le dieron al libro, como le dieron como vida propia. Le dieron vida propia, a pesar de que en la primera película el libro es muy leal con ellas, y es un libro demasiado leal con ellas y que tiene vida. Y en la segunda película él como que, mira, esto va en contra de mi moral, lo siento mucho, ya esto y eso que no es un es libro para supuestamente mí. hecho con la piel, ¿no? La Sí, tapa sí, del libro sí, hecho con la piel humana. Y se fue con las otras porque esto ya no es parte de mi moral. Es que la magia tiene como ese efecto boomerang, ¿no? Sí, tiene ese lo efecto que boomerang. lanzas se te devuelve. Sí, te devuelve, exacto. por eso es que en la segunda película me encantó esa parte en donde les dan el libro Ujú. y les dicen, manténganse unidas siempre, cuidado con hacer cosas malas. Exacto, porque toda acción trae su consecuencia. Trae su O sea, sea consecuencia. buena o mala, vas a tener un resultado de eso. Es que eso es ley de vida, la verdad. Si hubieses sido mejor que les tomaran una explicación a eso, pero realmente cuando tú entras en la brujería, eso es lo primero que uno se da cuenta. Exacto. Bueno, chicas, de verdad la conversación está súper interesante y yo creo que la gente también en casa está muy pendiente de todo lo que se habla el día de hoy en el programa, pues al regreso vamos a estar hablando de Jóvenes Brujas y Hechizo de Amor, una película de la que estas dos personitas me hicieron hincapié de que las viera. Y bueno, yo quiero conocer un poquito más de la percepción de cada una sobre estas cintas. Vamos a una pausa y regresamos con más de Plano Cinéfilo News. Con más de Plano Cinéfilo News y bueno, seguimos con el tema del ocultismo. En esta ocasión vamos a hablar sobre El Mundo Oculto de Sabrina, la serie de Netflix, y también de Brujillizas, que fue una película súper famosísima que se transmitió en Disney Channel durante muchísimo tiempo y que hace pocos días, de hecho, vi una de las películas de las Brujillizas y me sigue enganchando. O sea, las Brujillizas es un placer culposo. Es fabulosa, es que es mellizas. Además, como juego de gemelas. Como juego de gemelas. Con un poquito de Cosmo y Wanda, porque están los padrinos que son uno tonto y uno inteligente. Ay, también son lo máximo. Sí, yo creo que le falta el pelo verde y el pelo rosado. El pelo rosado. Y además, mezcla con un poquito de historia típica de Disney Princess. Sí. Es fabulosa, no hay que negarla. No hay que Pero negar. antes de hablar de Brujillizas, hablemos de Sabrina. Sí. Esto Qué serie tan Es tan una compleja. serie que al principio empieza con Sabrina la adolescente, que es una serie muy brillitos y muy linda y muy de la luz. Muy Disney Channel. Ajá, muy. Sí, donde Salem es una locura, de verdad. Yo amo a Salem. Yo digo que Eduardo es Yo como tuve a nuestro Salem. Sí, sí. Es que yo soy Chucky Merlina y una combinación de diversos personestres del género del terror. Megan. Que bueno. También es Megan. Soy Megan. Eduardo es como nuestro Salem, pero humano. Y está esta nueva versión que realizó La plataforma. la plataforma. De streaming Netflix. Ajá. Y es muy oscura. O sea, muy oscura y toman temas oscuros. Muy turbios, de hecho. Sí, como el exorcismo que hacen. Ese es el demonio de gusano, ¿no? Ajá, o el bautismo que le quieren hacer a Sabrina, que no pueden y sí pueden y no pueden porque al O bueno, principio ella es la misma bautizada. muerte de Sabrina. Ujú. Es un tema Sí. muy No es fuerte. Y de hecho, en los pósters que ellos habían sacado antes de, obviamente, transmitir la serie en las plataformas de streaming,
Netflix como que también ya te hacía un abreboca mediante toda la parte visual del póster de qué era lo que íbamos a ver. De hecho, hay un póster que ya está sentado creo que en un trono. En un trono con pero su el traje de trono, porrista exacto, y el fuego atrás. tiene otra cosa como significado, pues. Claro. Entonces, claro, al principio tú no lo ves porque que eres más fanático de la serie, del Sabrina, personaje, bueno, pero después alerta ves. spoiler, Sabrina es hija de Lucifer, estrella de la mañana. Sí. Por eso es que ella estaba sentada en el trono, porque ella es la heredera del infierno. Del Sí. infierno, ok. Y me gustó mucho eso también que hacen en Sabrina, porque te muestran lo de las dimensiones paralelas y cómo tú puedes sacarte una parte de ti. Los viajes astrales también lo muestran. Sí, porque eso de Sabrina Estrella en la mañana cuando quitan a una Sabrina de la otra, es simplemente eso, o sea, es como un viaje a otra dimensión y entonces quitan a una de la otra, pero siguen siendo La misma. Sí. Que lo que Para la que- diferencia es el cintillo, ¿no? Ajá, Ajá, el cintillo. y es muy divertido eso que hacen, porque te muestran cómo eres en dimensiones diferentes. No, y de hecho, la Sabrina que se quedó en el infierno toma una personalidad un poco más oscura Ajá. que la que está en la tierra con Sí, sus días. Sí, es cierto. y es que muestran la verdadera realidad, porque nosotros como seres humanos somos personas duales. Nosotros Ujú. somos luz y oscuridad. Y oscuridad, exacto. Tenemos que tener como una especie de equilibrio. Ajá. Sin embargo, a veces como que utilizamos uno más que otro. Sí. Al igual que en Brujillizas también tienen luz y oscuridad. Y por eso es que una tiene Ese el es el sol tema y la como que otra la luz. principal de la Sí. película también. Sí, y es muy impresionante cómo yo Todo hago se une. que hablemos de estos temas, pero unidos de cierta forma, pero en orden. En orden. y me gustó mucho el hecho de que resonara mucho la dualidad, porque Sabrina era híbrida, Ujú. era humana, entonces Y demonio. también ajá, tiene esa parte demoníaca, Sí. entonces era mala y era buena, y como Lilith jugaba con ella y sacaba esas dos versiones de ella que en A la- su favor, de hecho. sí, a su favor manipulándola, pero que sacaba esas dos versiones y mostraba cómo los seres humanos podemos ser tan malos como buenos. Exacto. Hasta que llega el punto de tocar los temas como Hécate. Llega un Ujú. punto, o sea, ellos comenzaban adorando a Lucifer, Ujú. pasaron a Lilith y después de Lilith a Hécate, Sí. que fue la última quien llevaba a la iglesia a Zelda. Ujú. Y de hecho, ¿qué les pareció a ustedes como que la parte del elenco? O sea, ¿creen que fue un elenco fuerte a diferencia de la otra Sabrina que ya habíamos visto hace tanto tiempo? También como que las referencias y como que el público objetivo que ellos quisieron también abordar, que era el público juvenil, obviamente, porque colocaron al actor que hace a Austin Moon en Austin Alley, Sí, Ross Lynch. Ross Lynch. Sí. A pesar Pero- de que Ross Lynch no da tanto para ese personaje, Sí, es cumple. más como que Sí familiar. cumple con lo sí cumple. necesario. Sí cumple el cómo y también la referencia de cómo hacen, por lo menos en la primera Sabrina, en Sabrina adolescente, ella tiene el secreto de la familia es que todas las personas de su familia tienen un gemelo. Ujú. Y aquí hacen referencia con Sabrina Estrella de la Mañana que la sacan La de la sacan. otra De la Sabrina. otra, ajá. Pero hacen referencia También me gusta que en la de Disney no nombran mucho Riverdale, pero en los cómics sí existe Ajá. Riverdale y este plus-up, De crossover hecho, que hay. ellos hicieron creo que un crossover en con Riverdale, Sabrina. ajá. Sí. Reciente. incluso Pero ya porque habían cancelado la serie. La Ajá. serie, exacto. E incluso yo vi ese episodio de Riverdale donde sale Sabrina y dicen algo que dije en uno de los bloques, que es que el espíritu de una bruja nunca muere. Ujú. Porque ellos dicen como que, ay, Sabrina, no sé qué, dan Sí, una ya. referencia de que ya Exacto, ella Ya está- se acabó eso. Y ella explica que es que una bruja nunca muere. Ujú. Y fue muy bonito, yo ver, tuvo un cierre muy bonito. Lo que pasa es que no me gusta que en Riverdale se salieron como que de su faceta Exacto. de crimen Exacto. a magia. Entonces Ujú. quisieron mucho involucrar la magia como para darle vida. Intentaron salvar a Sabrina, de hecho, Ujú, pero la y verdad es que no no- cuadra, porque Sabrina no. tenía un formato Perdió mucho rating. y por Riverdale eso. era más como Scooby-Doo. Scooby-Doo, exacto. Sí. Y con el tema de Brujilliza, chicas, ¿ustedes qué Bueno, piensan de esta Principal, película? los brujos nunca mueren, el papá nunca se murió. Nunca se murió ese papá. Bueno, eso también me pareció curioso, pues, porque en una de las películas, creo que era el hermano, ¿no? De él, Tantos. Tatos, que quería, bueno, ser el rey de toda esa parte. Que también era gemelo, de hecho. Que también era gemelo. Entonces está como que... Está buena esa parte de la historia. ¿Y tú, Vanessa? Bueno, a mí me parece el tema de la luna
y todos los temas que acotaron, algo muy importante es, volvemos otra vez a la unión que se tiene con la familia, a la unión que se tiene con el espíritu, que ellas las quisieron separar y no la pudieron. Sangre llama. Ajá, no pudieron, por sí o por no. Y son muy, muy encontrándose. distintas, Ajá. y tuvieron vidas muy distintas. Sí. Pero encajan de maravilla las dos. Ajá, Sí. y me gusta mucho el cómo es una la luna y la otra es el sol. De una es, ay, no quiero, no me gusta esto. Ay, Hasta su físico es diferente. Sí. La luna, que es Alex, Sí. tiene el pelo liso. y la otra es más alegre. Cambrin tiene su cabello de rulitos, tuvo una vida perfecta, de hecho. Ujú. A diferencia de Alex, que quedó huérfana, le tocó surgir sola y es excelente Sí. estudiante. Esa contraparte también de estos personajes que a veces suceden en la vida real, obviamente no tanto en el tema de la brujería, pero sí en el tema de que hay hermanos que a veces nacen juntos pero al final los separan. Ujú. Sí. Entonces se vuelven a encontrar pero se dan cuenta que han vivido vidas muy distintas. Una a lo mejor está privilegiada económicamente, otra no. Y otra cosa que me parece muy importante de todas las películas que hemos hablado es el hecho de cuando uno tiene una alianza familiar o quiere mucho a alguien o alguien fue tu familia en alguna otra vida, Ujú. tiene algo muy importante que es que tenemos traumas parecidos o vivencias iguales. Iguales, exacto. Y entonces a lo mejor no cerraron ese capítulo de esas personas y entonces como que lo vuelves a Ajá. repetir a menos de que cortes con eso. Por lo Exacto. menos, retomando un poquito el tema de Hechizo de Amor, ellos hablan mucho de la tendencia familiar por la maldición que lanza una de sus abuelas. Antepasados. Ajá. Y sí por sí, la maldición se rompe. Porque ya en la ocasión de que ella rompa el hechizo, que ella rompió el hechizo al hacer su propio hechizo, que Ujú. no es tanto hechizo, sino manifestación, Manifestación. Duró años esa manifestación. Ujú. Mucho esta manifestación, que al final funcionó y se quedó con ese, que fue muy bonito también el hecho de que ella sí pudo, y es algo que hacen muchos los consteladores, que la magia también es algo que es controversial, a muchos no les gusta el tema de las constelaciones, a otros sí, Sí. pero tiene mucho que ver con este tema y es muy bonito en el hecho de que ella rompió el patrón. O sea, ella ya ahí en esa manifestación que hizo, rompe el patrón y se queda con su manifestación. resigna. Es que yo creo que hasta el tema de la magia tiene también sus diferentes tópicos. O sea, es como en el cine. Hay gente que le gusta la acción, hay otros que le gusta la comedia, el terror. Ajá. Pero en la brujería siempre hay como que estos diferentes tópicos. Chicas, de verdad que la conversación de hoy estuvo muy interesante. Al final, la presión de ustedes hizo que nuestra productora apareciera en cámara. Dios mío. Ojalá podamos hacer una segunda parte porque hay otras cosas de brujería por hablar, de otras películas Claro, que porque abordan sí, este hay tema. bastantes de este tema. Hay bastantes de este tema. En el próximo programa vamos a hacer que hable Aníbal. Ajá, en este programa se que hablan Y que él vea las películas. y que yo las veo porque a veces no me da chance. Y esto fue una presión horrible, señores. Chicos, de verdad agradecer el apoyo que ustedes nos dan a través de las redes sociales, a través de Radio Asran Hogar de Emprendedores. Y bueno, tenemos que ya despedirnos porque ya tenemos, poco tiempo. ya es poco tiempo, ya hay que darle chance a otro programa. Y de verdad que estuvo súper interesante la conversación. Espero que se repita y que también le demos la bienvenida a nuevos invitados para seguir hablando de estos jueves temáticos que, bueno, cada día tenemos mejores temas de qué hablar y súper interesantes. Bueno, chicos, en la presidencia de la radio, Hilario Ruiz Lazo, Radio Asran Hogar de Emprendedores. Tenemos a Constantino Alcalá como asistente de producción y Aníbal Rodríguez como el encargado de la producción y de que todo el programa salga bien, al igual que Constantino. Así que muchísimas gracias por vernos, gracias por el apoyo. Chicas, sus redes sociales. A mí me puede conseguir en 2 Instagram como olos.spa y creativa.holística. Y aquí me pueden encontrar en Instagram como drea.sierra.13. Mi cuenta personal de Instagram, @EduardoLiraOficial, y la cuenta de Plano Cinéfilo News. Por En allí. TikTok, Twitter Y e Instagram. en TikTok, Twitter e Instagram. Mira, menos mal que tengo aquí a mi co-conductor y me recuerda. Chicos, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos entonces la próxima semana para seguir conversando sobre temas interesantes del mundo del cine y las series. Y recuerden que este domingo son los Oscar, así que probablemente tengamos un programa especial sobre ello. Así que gracias y nos vemos la próxima semana. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos.
También puedes visitarnos por asranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.